Hay días en los que algo en el aire nos dice que no es el momento para apretar. No es una cifra, no es un dato, no es un gráfico de frecuencia cardíaca. Es otra cosa. Veamos un ejemplo. Un entrenador observa a su atleta antes de que comience la sesión. El gesto es apenas diferente. Un hombro ligeramente caído, una mirada más lenta, un calentamiento que se siente menos preciso. No hay indicadores objetivos que justifiquen cambiar el plan. Sin embargo, este entrenador lo hace. Reduce la carga, ajusta la sesión, cambia la dinámica. Ese día, sin saberlo, evita una lesión. Cuando alguien después le pregunta por qué hizo esto, no puede dar una respuesta clara. Solo dice, es que lo vi, lo sentí. El filósofo y científico Michel Polanyi acuñó una frase que parece escrita para este tipo de momentos. Sabemos más de lo que podemos decir. Y aunque él hablaba de ciencia, su idea se extiende a cualquier ámbito donde la experiencia y la práctica profunda generan un saber silencioso. Un conocimiento que no cabe entero en las palabras ni en las planillas. Michel Polanyi tuvo una trayectoria inusual. Médico de formación, químico, físico de profesión y más tarde, filósofo de la ciencia. Nació en Hungría, se formó en una Europa convulsionada por la guerra y los cambios culturales. Y acabó convirtiéndose en una de las voces más originales sobre cómo producimos y transmitimos el conocimiento. Lo interesante de Polanyi es que no se quedó solo en la teoría académica. Gran parte de sus ideas nacen de su propia experiencia como científico, trabajando en laboratorios, investigando reacciones químicas y resolviendo problemas para los que no había manuales muy claros. Su aporte más conocido es el concepto de conocimiento tácito. Ese saber que tenemos, pero que no podemos expresar por completo con palabras o con fórmulas. Polanyi lo resumió en una frase célebre: sabemos más de lo que podemos decir. Esto no es un truco retórico. Significa que en la práctica humana, ya sea en la ciencia, en el arte o en el deporte, siempre hay una capa de conocimiento que se apoya en la percepción, la experiencia y la intuición, y que no puede reducirse a instrucciones de un paso a paso. Para entenderlo, Polanyi solía usar ejemplos muy cotidianos. El más claro era reconocer el rostro de un amigo. Lo podemos describir, decir cuál es el color de sus ojos, la forma de su nariz, el tono de la piel, pero esa descripción nunca captará del todo la experiencia real de reconocerlo en medio de una multitud. Lo mismo sucede al andar en bicicleta. Nadie puede enseñarte únicamente con palabras. Necesitas subirte a la bicicleta, tambalear, corregir, caer, y sin sentir hasta que el cuerpo incorpora el equilibrio como algo automático. En la ciencia, decía Polanyi, esto también ocurre. Un químico sabe cuando un experimento va por buen camino antes de tener todos los datos. Un cirujano siente la resistencia exacta del bisturí al cortar. Un carpintero sabe si una madera está sana solo con golpearla y escuchar el sonido que hace. En todos esos casos hay una interacción compleja entre la percepción, la memoria y la acción que no se traduce fácilmente con fórmulas. Y aquí es donde la idea se vuelve especialmente relevante en el deporte. El conocimiento tácito, de eso de lo que hablaba Polanyi, es la base silenciosa que sostiene todo aprendizaje motor. Un escalador experimentado sabe cuando un agarre es fiable mucho antes de hacerle fuerza. Siente la textura, la inclinación y hasta el microdeslizamiento que indica si es mejor ajustar la mano o reposicionar el pie. Ese saber no está escrito en ningún manual de entrenamiento, pero determina si el movimiento va a tener éxito o si va a terminar en una caída. Polanyi advertía contra una ilusión común: creer que todo conocimiento valioso puede ser convertido en procedimientos explícitos y firmemente medibles. Según él, esta reducción empobrecía la realidad porque ignora la capa más rica y flexible del saber humano, la que nos permite adaptarnos, improvisar y responder a lo inesperado. En el deporte esto es muy crucial. Podemos registrar la fuerza en una ruleta de 20 milímetros con precisión milimétrica, pero eso no nos dice si el atleta va a poder usar esa fuerza de forma eficaz en medio de una vía, con el pulso acelerado y con los antebrazos hinchados. En la escalada, la transferencia real entre el entrenamiento y la roca
se apoya en la base tácita. No basta con saber la técnica, hay que sentirla en tiempo real, adaptarla a condiciones cambiantes y a veces inventar soluciones sobre la marcha. Ese proceso es demasiado complejo para ser capturado solo por métricas. Vive en la zona en la que Polanyi llamó tácita, y es allí donde la experiencia, la observación y la intuición construyen su territorio. En la escalada y en otros deportes la intuición no es magia. Es el resultado de miles de horas de práctica y observación. El cerebro, sin que lo notemos, detecta patrones, anticipa resultados y responde con microdecisiones que parecen instantáneas. Es una forma de procesamiento muy rápido y no verbal que en gran medida se apoya en el conocimiento tácito del que hablaba Polanyi. En la toma de decisiones rápidas, por ejemplo, al elegir una secuencia en una vía de competencia en cuestión de segundos, cuando no hay tiempo para calcularlo todo, en esos momentos el cuerpo decide antes que la mente consciente, basándose en cientos de experiencias previas almacenadas en la memoria motriz. Otro ejemplo es en el ajuste técnico. Sentir que la cadera debe girar un par de grados más, que el pie debe buscar un borde que no se ve del todo, que el agarre no soportará un movimiento dinámico. Estos ajustes finos rara vez se piensan palabra por palabra. Surgen como una sensación inmediata de esto es lo correcto en este preciso momento. Otro ejemplo es en la percepción corporal. Al identificar una tensión en los flexores del antebrazo que no es la habitual y que podría transformarse en síntoma de sobrecarga, o percibir que la respiración está acelerada de un modo distinto al esperado y que conviene pausar antes del próximo crux. Pero la intuición no es solo una herramienta para la ejecución, también es una brújula estratégica. En el caso de un alpinista que evalúa una pared en invierno, puede sentir que la calidad del hielo no es segura antes de clavar la primera herramienta, aunque los datos meteorológicos parezcan completamente favorables. Un jugador de ajedrez de alto nivel a veces realiza un movimiento sin haber calculado todas las variantes, guiado por la familiaridad con la estructura que ha visto decenas de veces. En la escalada, esta intuición puede decidir la elección de la beta más eficiente sin necesidad de probar todas las opciones posibles. El atleta, al ver una posición de pies y manos, reconoce casi de inmediato si le permitirá conservar energía para el tramo final. Es un saber rápido, que no pasa por una reflexión detallada, pero que puede marcar la diferencia entre encadenar o caer. Lo importante es entender que esta intuición no aparece por azar. Es el resultado de una enorme base de práctica deliberada, de feedback constante y de exposición a situaciones variadas constantemente. En otras palabras, es el rostro aplicado del conocimiento tácito, el saber que está ahí, listo para ser usado aunque no lo podamos verbalizar del todo. Y como todo recurso humano, la intuición puede afinarse o atrofiarse. Un atleta que entrena únicamente con estímulos predecibles y controlados reduce la oportunidad de desarrollar estas respuestas rápidas a lo inesperado. Por eso, parte del trabajo de un buen entrenador es crear contextos que desafíen y estimulen la intuición. Cambios repentinos en la secuencia, variaciones de agarre, simulaciones de fatiga antes del crux. Todo lo que obliga al cerebro y al cuerpo a tomar decisiones sin un guión preestablecido fortalece esa capacidad. Los entrenadores son, en muchos casos, depósitos vivos de conocimiento tácito. No todo lo que saben está en su libreta, y muchas de sus intervenciones más efectivas no provienen de un plan previamente escrito, sino de la lectura fina de lo que está ocurriendo en ese preciso momento. La lectura del atleta, la postura, la respiración, el tono muscular, la mirada, el lenguaje no verbal. Un entrenador experimentado detecta cambios que parecen imperceptibles. Una pisada más pesada de lo normal en el calentamiento, un patrón respiratorio que se acorta, una tensión en el cuello al hacer un movimiento habitual. Estos pequeños detalles, invisibles para la mayoría, son señales que pueden indicar desde una fatiga incipiente hasta un bloqueo mental.
El timing de la intervención, saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo corregir y cuándo dejar que el error siga para que genere un aprendizaje. A veces un comentario en el momento exacto evita que el atleta repita un patrón ineficaz. Otras veces, intervenir demasiado puede interrumpir un proceso de autoajuste que es más valioso que la corrección inmediata. La transmisión invisible no solo se enseña con instrucciones, sino también con actitudes, rituales, formas de encarar un desafío. La calma con la que un entrenador maneja una situación tensa antes de una final es contagiosa, incluso sin que el atleta sea consciente. Los gestos, el tono de voz, la forma de observar. Todo eso es pedagogía tácita. Este saber que pasa entre líneas se transmite muchas veces sin que el atleta lo note. Un escalador que observa en su entrenador moverse desarrolla sin proponérselo una noción de ritmo, de economía de movimiento, de colocación de los pies, etc. Un atleta juvenil que comparte viajes con atletas experimentados absorbe cómo gestionan las esperas largas, cómo calientan en espacios improvisados o cómo enfrentan la presión de una clasificatoria complicada. En muchos casos, el entrenador no puede explicar por completo por qué tomó cierta decisión. Simplemente reconoce patrones que ha visto decenas o cientos de veces antes. Esa acumulación de experiencias actúa como una base silenciosa que guía la práctica diaria. Y aunque este tipo de conocimiento no siempre se registra en protocolos o en planificaciones, suele ser determinante en el rendimiento a largo plazo. Cultivar este conocimiento tácito exige tiempo y una actitud de observación constante. No basta con acumular años de experiencia. Es necesario mirar de forma deliberada, reflexionar después de cada sesión, aprender tanto de los aciertos como de los errores y sobre todo tener la humildad de aceptar que muchas de las mejores intervenciones no tendrán una explicación clara, pero sí un impacto real. Si lo medible no lo es todo, entrenar debería incluir espacios para cultivar lo que no se puede cuantificar. Por ejemplo, podemos utilizar ejercicios de propiocepción y percepción interna. Escalar con los ojos cerrados, entrenar movimientos lentos, etc. Sentir la cadena completa de músculos que intervienen. Otra forma puede ser utilizando prácticas con incertidumbre, o sea, escalar rutas sin beta previa para obligar al cerebro, escalar a vista, o cambiar sutilmente las presas o posiciones para romper ciertos automatismos. Y también podemos anotar después de cada sesión no solo lo que se hizo y los datos, sino también cómo uno se sintió. ¿Cuáles son esas sensaciones físicas, esos estados mentales, esas percepciones del entorno? Y por último, y algo muy importante, generar espacios de conversación no estructurada, hablar entre el entrenador y el atleta sobre lo que se percibe, sin la presión de tener que explicar bien o justificar cada sensación. Estos métodos no van a reemplazar los datos, pero sí los van a complementar. El objetivo es que el atleta aprenda a escuchar tanto lo que dice el cronómetro como lo que dice su propio cuerpo. En la era de los dispositivos wearables, las métricas y el análisis de datos, corremos el riesgo de pensar que todo lo que importa puede medirse. La tentación es muy fuerte. Un número parece muy objetivo, exacto e indiscutible. Nos da la ilusión de control, pero medir no siempre es comprender. El dato por sí solo es mudo. Necesita contexto, interpretación y muchas veces un complemento que no se ve en ninguna pantalla, la intuición. En la escalada, dos atletas pueden registrar la misma fuerza máxima en una regleta de 20 milímetros. Sin embargo, uno puede aplicar esa fuerza en una vía desplomada con precisión y economía, mientras que el otro se agota antes de llegar al crux. La diferencia no está en el valor absoluto del dato, sino en cómo y cuándo usar esa capacidad. Esa elección de tiempo, de postura, de secuencia, nace de un saber tácito cultivado con la experiencia, no de un número. Este equilibrio entre lo cuantitativo y lo tácito es muy delicado. Si nos apoyamos solo en los datos, corremos el riesgo de entrenar de un atleta de laboratorio,
Fuerte en las pruebas, pero incapaz de transferir ese rendimiento al entorno real, donde la incertidumbre, la presión y la variabilidad son inevitables. Por el otro lado, si confiamos únicamente en la intuición y desestimamos las mediciones, nos exponemos a sesgos, percepciones distorsionadas y estancamiento, porque perdemos la capacidad de verificar progresos y ajustar la carga de forma precisa. En la práctica, la integración se ve así. Los datos como un mapa. Nos muestran dónde estamos, nos ayudan a comparar, a identificar tendencias y a detectar señales de alerta. Y la intuición como la brújula. Nos orienta en tiempo real, nos permite ajustar cuando la realidad no coincide con el plan y nos da la sensibilidad para interpretar lo que el dato no revela. Por ejemplo, un entrenador puede planificar una sesión de boulder con base en el control de la fuerza y la potencia que arrojaron los test previos. Pero en la mitad de la sesión nota que la coordinación del atleta se degrada antes de lo previsto. El dato decía que podía sostener cierta intensidad. La observación y la experiencia le dicen que es el momento de bajar la carga. Esa decisión, guiada por el conocimiento tácito, evita el sobreentrenamiento y permite preservar la calidad técnica. En el alto rendimiento, este balance no es estático. Hay momentos de la temporada en los que la prioridad es medir, ajustar, afinar el detalle con lupa. Y hay otros en los que conviene soltar un poco de estructura y dar espacio a la exploración, a la improvisación, a la adaptación en entornos impredecibles, tal como sucederá en las competencias o en la roca. Lo verdaderamente avanzado no es elegir un lado, sino saber moverse entre ambos, cuantificar para entender y planificar y a la vez entrenar la sensibilidad que nos permite adaptarnos a lo que los números todavía no alcanzan a mostrar. Ese es el punto en el que la ciencia y la intuición dejan de competir y empiezan a trabajar juntas. Michael Polanyi nos recordó que gran parte de lo que sabemos no puede ponerse en palabras. Y quizás ahí radica la verdadera riqueza de la experiencia, en ese sustrato que no aparece en ningún manual, pero que sostiene todo lo que sí podemos explicar. En el deporte y en la escalada en particular, solemos obsesionarnos con medirlo todo. La fuerza, la potencia, el tiempo de contacto, el lactato, milímetros de apertura de los dedos, etc. Y claro, estas mediciones son muy valiosas, necesarias y a veces son determinantes del entrenamiento. Pero confundir lo medible con lo esencial es un error frecuente. La historia está llena de atletas que sobre el papel parecían menos preparados y sin embargo en la hora decisiva encontraron la forma de ganar. Ese encontrar la forma es un gesto invisible. Es elegir la beta que nadie había visto. Aguantar un agarre que parecía inusable, arriesgar un movimiento que en teoría no era viable. Son decisiones que no nacen del azar, sino de la acumulación de experiencias, de la atención fina a las señales del propio cuerpo, de un diálogo silencioso con el entorno. Un entrenador experimentado sabe que hay momentos en los que los números dicen hay que seguir, pero la mirada del atleta dice ya basta. Y esa lectura tácita, intuitiva y no registrada es la que preserva las carreras, evita lesiones y construye confianza con el atleta. De igual forma, un atleta aprende a fiarse de esa sensación de que algo no está fluyendo como debería, aunque no haya un dato objetivo que lo respalde. Esa confianza en la propia percepción es muchas veces el límite entre rendir y romperse. En un tiempo donde la tecnología nos ofrece más datos que nunca, el riesgo es que perdamos la capacidad de escuchar lo que no tiene pantalla ni sensor. Y sin embargo, el verdadero arte del entrenamiento está en el equilibrio. Usar los datos como un mapa, pero no olvidar que el viaje real también se navega con instinto. La ciencia puede decirnos si una presa es biomecánicamente eficiente. La intuición nos dice si en ese momento de fatiga somos capaces de usarla. Entrenar lo invisible no significa caer en la vaguedad o el misticismo, sino es reconocer que hay capas de conocimiento que solo se desarrollan con tiempo, observación y sobre todo presencia. Significa dejar espacio a lo que se siente, a lo que se aprende sin que nos demos cuenta, a lo que se transmite sin palabras.
Significa aceptar que la verdad completa de la práctica nunca estará solo en la planilla de Excel, sino también en la memoria muscular, en la mirada cómplice entre el entrenador y el atleta, en el instante exacto en el que decidimos arriesgar. Porque al final, lo que nos hace mejores no siempre es lo que podemos contar, y lo que podemos contar no siempre es lo que realmente cuenta. Esa es la paradoja, y también el privilegio de quienes vivimos en la intersección entre la ciencia y la intuición. Entrenamos con datos, pero competimos con alma.